antes de que bueno, si no, ahorita les digo. Entonces, por eso es muy importante esta parte de que los biomateriales sean también biocompatibles, ¿no? Puede ser un muy buen material, también tiene que verse si es resistente a los procesos que tiene el cuerpo, si no daña el tejido circundante, si no tiene efectos alérgicos, porque si no podemos afectar gravemente la salud de las personas. Ahora, entonces un biomaterial, para que lo sea, tiene que ser materiales capaces de estar en contacto con tejidos vivos, así como parte del tejido para complementarlo y ayudarlo a mejorar su funcionamiento sin afectar al resto del organismo. Y como yo les decía, puede ser de origen sintético, por decirlo de alguna manera, pueden ser cerámicas, pueden ser metales para los reemplazos de cadera, o pueden ser material de origen biológico, que sería cualquier materia que proceda de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, las telarañas, por ejemplo, la madera, digo, esas no las vamos a ocupar en seres humanos, pero en un sentido amplio de biomateriales, bueno, las telarañas, la madera, pues también son considerados biomateriales de origen biológico. Esto quiere decir que podemos tener materiales de origen biológico que pueden llegar a ser biomateriales, pero no al revés. No podemos decir que todos los biomateriales son de origen biológico, ¿no? Pues yo, como les repito, pueden ser sintéticos. Y rápidamente, para no demorarnos tanto. Bueno, como yo les adelantaba, los de origen vegetal, celulosa, que nos ayuda a fabricar papel, la madera para los muebles, casas, el algodón para fabricar ropa, el yute para hacer sacos y cuerdas. También tenemos de origen animal como la lana, la seda, el cuero para fabricar ropa, zapatos, carteras, etcétera, ¿no? Esos son también son materiales de origen biológico. Ahora, tenemos por excelencia en cuanto a biomateriales de origen biológico que usamos más, ahora sí que en este ámbito del derecho sanitario, pues la sangre. Aquí les traigo algo muy breve de ciertas aplicaciones de los componentes de la sangre y cómo estos pues ayudan a reemplazar funciones o a que las personas que carecen de ello tengan una mejor función debido a estas transfusiones de sangre, ¿no? A estos materiales de origen biológico. Entonces la sangre, bueno, ayuda a reponer glóbulos rojos para anemia aguda, daño en médula ósea, por ejemplo. La sangre desleucocitada previene la aloinmunización, aparición de anticuerpos en un organismo que ha recibido un antígeno presente en un individuo de la misma especie. Los hematis son los lavados para se retira el plasma para los anticuerpos. Vamos a hacer mucho de la parte que todo lo que se hace con la sangre, para qué nos sirve. El plasma fresco congelado para hemorragias, reposición de factores de coagulación, déficit de vitamina K en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, por ejemplo, ¿no? Son algunos ejemplos. El concentrado de plaquetas en leucemitas. Entonces, son todas estas aplicaciones que podemos encontrar, los hemoderivados para inmunodeficiencias. También tenemos reemplazo de tejidos óseos que pueden ser autólogos, es decir, del propio paciente se hace una cosecha, a menudo de la cresta ilíaca, que era lo que yo encontraba. Entonces son autólogos estos injertos que provienen del mismo paciente, y el aloinjerto, que puede provenir del hueso de un cadáver obtenido en un banco de huesos, o puede ser también eh, de origen animal, ¿no? Ay, denme un momento, por favor. Ah, ok. Ya les di acceso. Es que no me aparece aquí nadie más que les falte acceso, pero me voy a estar fijando, pero ya les di acceso. De todas maneras, cualquier cosa, avísenme
por acá, por favor. Eh, bueno, ¿qué otras aplicaciones deseamos de los tejidos óseos? Bueno, los chips cubos de hueso esponja, derivados del tejido óseo humano, indicado para relleno de defectos y cavidades óseas en áreas con traumatología y ortopedia, tumores, quistes, cirugía de columna, pseudoartrosis, fracturas, entre otros. De matriz ósea desmineralizada se obtiene de hueso cortical humano que favorece la integración del injerto al hueso en tratamientos de tumores óseos, fracturas en la reconstrucción de los defectos mandibulares o en las artrodesis de la columna, entre otros usos, ¿no? O sea, la verdad es que estoy resumiendo mucho, pero tienen muchísimos más usos. Matriz ósea desmineralizada para el cráneo. Sirve también para el tratamiento de defectos de cráneo posterior a un traumatismo y en la pérdida de tejido óseo. Ah, dame un momento, Miguel. Listo, Miguel. Eh, los tendones también son otro biomaterial de origen biológico que nos ayudan a reemplazar y a que las personas puedan acceder a una recuperación mucho más óptima. Estos tendones son de injertos de cadáver humano, aportan grandes beneficios en tratamientos de recuperación, como ya los decía, disminución de riesgos de infecciones y tienen una mayor asimilación en el cuerpo. Ayudan en rupturas de ligamento cruzado, como en rodillas, bíceps, tendón de Aquiles o músculos que hayan sufrido un desgarre muy fuerte, ¿no? Entonces, vemos que muchos de los componentes del cuerpo humano a lo que hacíamos referencia, eh, este, ayudan a recuperar la salud de otras personas y a que tengan un mejor tratamiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la disposición del cuerpo y de saber que tiene otras aplicaciones más allá de las que normalmente nosotros vemos o creemos que tiene. Bueno, otros usos, el aloinjerto, que bueno, ya lo decíamos, es que proviene de individuos de la propia especie, por ejemplo, el cadáver humano, y también hay senoinjertos, que la piel proviene de individuos de una especie animal. Por ejemplo, también se hacen tejidos sintéticos en laboratorio. Y algunos tejidos del puerquito, por ejemplo, nos ayudan a hacer estos senoinjertos. Entonces, como ven también los animalitos, ellos también nos ayudan a recuperar tener una mejor recuperación en ciertos tratamientos, y por eso pues, también dirigirnos con cuidado y respeto hacia los animales, porque también les debemos mucho a ellos para los tratamientos, ¿no? Bueno, los injertos de piel se realizan para promover curación de grandes quemaduras, grandes heridas, úlceras venosas, úlceras de decúbito, úlceras de piel diabético, lo que también se emplean para reconstruir piel extraída durante una cirugía. Por ejemplo, se extirpó un tumor muy grande, cáncer de piel o a causa de una infección grave en la piel, bueno, se ha perdido piel. Entonces, para eso nos ayudan también estos trasplantes, estos injertos. Ahora, digo, hay muchas más aplicaciones, solamente les estoy dando las más breves y como una parte de concientizarnos de pues, todo lo que nos sirve el cuerpo y sus componentes. Y lo que está en la palestra que no nos va a dar mucho tiempo de analizar aquí, pero sí quería menos que lo tuvieran. Y es que es muy creciente, al menos en Europa y en Estados Unidos, son ahora muy crecientes los litigios en cuanto a partes del cuerpo de seres humanos, porque muchas líneas celulares o tejidos se les extraen a las personas y con ellos se hacen investigación o también sirven para hacer bases de vacunas, por ejemplo, o de otro tipo de tratamientos. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora el cuerpo, una vez, ahora sí que cuando ha sido diseminado, como dice García Manrique, una vez que el cuerpo ya no es unidad, perdemos como esa idea de que el cuerpo, la integridad y que no debe de entrar dentro del comercio y que nadie puede ser titular de, bueno, esa idea una vez que quedan partes el cuerpo,
pues se pierde, ¿no? Por eso ahí García Manrique. Estos casos, la mayoría o algunos los estoy extrayendo de García Manrique, el cuerpo diseminado, que ahí en el Dropbox tienen la lectura. Yo tengo el texto completo, por si alguien lo quiere, porque habla de todos estos casos que han tenido en Europa y en Estados Unidos, de incluso grandes juicios que han tardado muchos años para reconocer la titularidad de ciertas partes del cuerpo, porque una vez que salen de la totalidad del cuerpo de una persona, pues quedan a expensas de quien genere una patente sobre ellos y entonces se tendrá la titularidad quien haya generado esa patente porque hicieron ese trabajo intelectual. Desde luego ocuparon como materia prima el cuerpo, entonces eso ha dado muchas controversias en cuanto a de quién es y si se debe de pagar o darle una remuneración a la persona por esa parte del cuerpo que ahora ellos, digamos que están explotando en forma de algún medicamento o de algún tratamiento innovador. Entonces, tenemos este caso, es el caso Moore versus Reyes, es de 1990, y la Corte Suprema de California no reconoció al sujeto la titularidad de los derechos de propiedad o disposición sobre su cuerpo. En este caso, sobre su vaso, que contenía una línea celular particularmente rara, pero sí se concedió la patente a quienes derivaron nuevas invenciones a partir del estudio de las líneas celulares del vaso del señor Moore. Este caso tarda mucho tiempo, se sustanció, él alegaba que había ido a un tratamiento donde le dicen que van a extirpar el vaso, dice él que lo engañan para esta extirpación del vaso cuando acude al hospital porque él alega, su abogado alegaba, que ellos ya habían detectado que era una línea celular con muchas particularidades, tenía varias singularidades y que por eso les interesó y de manera engañosa pues hicieron que él autorizara que se le extirpara el vaso porque ya sabían que tenía un contenido especial. Total que se van a la Corte de California porque el señor Moore dice, bueno, a ver, tú estás explotando patentes donde tu materia prima fue parte de mi vaso y es mi cuerpo y es mi disposición y tú a mí no me preguntaste, tú me dijiste que me lo ibas a extirpar, pero tú no me dijiste que lo ibas a utilizar para otros fines. Entonces, quiero una compensación y quiero una titularidad sobre ello. Incluso él pedía lo que nosotros llamaríamos una reivindicación. Es que eso me pertenece a mí, no es tuyo. Eso se llama en materia de propiedad, reivindicación. Sin embargo, la Suprema Corte de California y la mayoría de los casos, ya sea a nivel Europa o Estados Unidos, digamos a nivel internacional, la mayoría del criterio es este, ¿no? Quien genera la patente es el que queda como titular de esa parte del cuerpo, de ese biomaterial de origen biológico. Quien genera la patente es quien se va a quedar con la titularidad de ese materia, ¿no? Entonces, es lo que se está viendo. Tenemos otro caso que es el del doctor Catalona en 2003, y él había recolectado muchas muestras biológicas que habían sido donadas por los pacientes con cáncer de próstata, pero él decide trasladarse de trabajo, dice, me cambio de trabajo y me voy a la Universidad del Noroeste de Chicago, y dice, y me llevo todas mis muestras conmigo para seguir investigando en la Universidad de Chicago. Sin embargo, le niegan la solicitud y la devolución de las muestras conservadas. Le dicen, no, no son tuyas. La titular es la universidad, no son tuyas, tú nada más las tomaste y se quedan aquí. Entonces no puedes llevártelas, ¿no? Entonces él decide contactar otra vez a todos los pacientes, ¿no? Todo el expediente de quienes le habían donado en su momento esas muestras. Eh, y incluso les dice que presenten un recurso a la Universidad de Washington, porque es ahí donde se da esta controversia, para que ellos firmaran un escrito donde dicen, sí, queremos que les sean dadas
otra vez mis muestras que le sean dadas al doctor Catalona para que siga con su investigación. Eso es lo que ellos solicitan a la Universidad de Washington como titulares de las muestras, ¿no? Sin embargo, la Universidad de Washington se va a los tribunales y la Corte del Distrito del Este de Missouri deja a la Universidad de Washington en posesión de las muestras, ¿no? Al final, como yo les digo, ahora sí que quien la tenga, a ellos les pertenece, ¿no? Entonces, al doctor Catalona no le autorizaron llevarse las muestras consigo, a pesar de que él había recolectado los consentimientos informados, a pesar de que las personas expresamente decían que esas muestras que eran de ellos, que pertenecían a ellos, querían que las tuviera el doctor Catalona, pues no, a pesar de ello, como les digo, la Corte del Distrito de Missouri le concede la titularidad a la Universidad de Washington, dice que si está en posesión de las muestras, es la titularidad, y argumentan, eso es una parte muy interesante, que esa posesión que tiene la Universidad de Washington es irreversible. Entonces, lo que dicen los escritores aquí, los autores, es, bueno, entonces una vez diseminado el cuerpo ya no hay titularidad sobre él, ¿no? Una vez que estas líneas celulares, que estas células están fuera del cuerpo, entonces ya no hay titularidad sobre ellas y quien las posea es el titular, ¿no? Por eso dicen los pacientes, a pesar de este consentimiento que ellos están diciendo que quieren que el doctor Catalona tenga sus muestras, no es válido, dicen, porque ya no les pertenece, no pueden reivindicar esa posesión, ¿no? Y hablan de posesión, no de propiedad. Dicen, la posesión, quien la tenga, pues, es de ellos. Entonces, y eso no, ahora sí que no se las puedes quitar, pues, ¿no? A grandes rasgos, siendo muy escueto, no te la pueden regresar, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos tenían la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento, los donantes no tienen derecho a controlar, al menos eso es lo que dio a entender este fallo, las transferencias que se puedan hacer de sus muestras. Entonces, por eso la regulación de biobancos también urge, porque una vez que están en biobancos es muy difícil, bueno, sí, se supone que hay todo un protocolo para saber dónde vienen las muestras. En algunos casos también, como no hay tanta regulación legal, no es obligatorio, entonces no se siguen estos parámetros y a veces no se sabe muy bien de dónde salió cada muestra. Luego los biobancos no son estos lugares tan especializados como deberían de ser, a veces son oficinitas sencillas y no tienen un lugar adecuado para clasificar las muestras, entonces tenemos ahí también mucha inseguridad jurídica porque no se sabe bien los usos. Entonces ahí pues reflexionar sobre ello porque nos hace falta un poquillo más de regulación. ¿Qué va a pasar? Aquí no lo vamos a resolver. Yo lo sé, la clase también no es para ello. Yo quería dejarles esto en la bandeja para que ustedes lo piensen. Si ustedes me dicen, no, pues una vez diseminado el cuerpo, quien lo tenga es de él, esta es una posición aceptable siempre que la justifiquen y la argumenten. Si para ustedes dicen, no, no se me hace justo que la persona una vez que ya haya salido de sí, ya no pueda tener la titularidad, bueno, también les digo, no vamos a asumir ahorita posiciones porque nos falta estudiar muchísimo. Yo no les podría dar una línea porque carecemos, al menos de mi parte, sí hay esta carencia de darles muchísimo más sobre este tema para arribar a mayores conclusiones, pero quería que lo tuvieran y quería que vean algunos casos. Como estos casos hay muchísimos más. Yo escogí estos dos, pero pueden encontrar muchos más casos. Esto está, entre más se investigue y más se hace, más casos hay, ¿no? También esta parte, bueno, pueden ahí ver otros casos más en específico en Zulo Silva, el gobierno del cuerpo entre orden público e interés privado. Ese texto está muy bueno, ya no lo alcanzamos a leer en clase, yo quería que lo leyéramos, pero ya no nos dio tiempo, pero ese texto, si tienen ustedes tiempo,
está muy bueno porque hace una, como su mismo título dice, una relectura crítica a partir de la noción de propiedad. Entonces es muy interesante cómo habla sobre la propiedad, qué vamos a entender por propiedad y cuáles son, digamos que los atributos de esta propiedad, a qué da pie esta propiedad. Esa lectura está, como se los anunciaba, en García Manrique, el cuerpo diseminado, estatuto, uso y disposición de los biomateriales, ¿no? Y bueno, aquí viene el número de página de donde saqué yo esos casos. Ahí les digo, pueden ver más. Entonces, lo que estamos teniendo, les digo, es que están creciendo las patentes de este tipo, las aplicaciones, las innovaciones, y la base o la materia prima, pues muchas veces es estos materiales, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tenerlo en mente. Sí, Oscar, dime. Lo que pasa es que creo que valdría la pena acotar, maestra, Sí, el sí. hecho de hablar de biobancos como tal general. Ah, Creo que nos podría dar confusiones. Por sí. ejemplo, no es lo mismo un banco de sangre, que también es un biobanco, Ujú, a un lugar donde se guardan ciertas muestras en también. investigación. Por ejemplo, lo podemos tener en el CIMBESTAB, lo podemos tener en el, Ujú, en el Instituto de Biología, o incluso también un lugar donde sea depósito de material biológico, que sí. por lo general estos depósitos de material biológico son los que se utilizan para patentes. Entonces yo creo que sí tendríamos que acotar los diferentes tipos de niveles o los diferentes tipos de biobancos que pueden existir y cuáles serían los tipos de usos para cada uno. Porque cada uno tiene una diferente regulación. No es lo mismo Ujú, el banco de sangre de un hospital, ya sí, sea público o privado, a, a los biobancos que pueden estar en un instituto de investigación o en un depósito, o en una institución de depósito de material biológico. lógico. Solamente eso. Sí, muchas gracias, Oscar. Muy buena la acotación que haces. Sí, a mí se me olvidó, qué bueno que lo remarcas. Yo le estoy diciendo biobanco para no, para ser muy genérica porque yo tenía medido, lo que pasa es que ya por tiempos no me dio a mí. Íbamos a ver biobancos. Si nos sobra tiempo, lo vemos y vemos estas especificaciones que tú amablemente, qué bueno que las aclares aquí en grupo, porque no, si no es lo mismo, tienen diferentes regulaciones, porque también ahora sí que su materia de estudio o lo que tienen depositado es diferente y tiene diferentes aplicaciones. No podemos guardarlo todo en un mismo saquito. Aquí, bueno, yo sí lo hice por brevedad del tiempo y no abarrotarlos más en el tema, pero desde luego sí o sea, es súper apropiado tu comentario, te lo agradezco. Y les digo, a ver si nos da un poquito de tiempo y vemos algunas regulaciones, porque aquí les digo, en México sí está muy escueto todo esto de los materiales de origen biológico, los biobancos, cuál es la regulación, está muy escueto, pero a nivel internacional también se han hecho esfuerzos y yo quería que viéramos esa parte. Entonces, ojalá nos den los tiempos y si no, bueno, pues ya en algún momento retomarlo, pero qué bueno que Oscar nos hizo la aclaración. Ahora, de aquí, último comercial de este tema. eh, hay uno, hay un reportaje en la DW que se llama El negocio de la salud. Y son los casos en Europa que han tenido sobre, ¿cómo les diré? Las patentes muy flojitas, o bueno, más bien la laxitud que hay en Europa para aprobar prótesis y los daños que han causado en la salud de las personas, ¿no? Muchas de estas prótesis, como no tienen biocompatibilidad, han generado graves inflamaciones en las personas y tienen muchas afectaciones en su salud. No es tan sencillo proponer, o sea, el que nos dé biocompatibilidad no es algo tan sencillo. Sin embargo, con la creciente mercantilización y el uso de patentes,
el sacar más patentes cada día, pues ha dado pie a que se reduzca y sea muy laxa la regulación en Europa. Al menos eso es lo que nos explica ese documental. En cuanto a la regulación de prótesis, ese dura 40 minutos, no está tan largo. Si tienen un momento de debilidad o palomero, pueden verlo. Al rato le haré llegar la liga a, a Germán por si alguien lo quiere ver y para que vean todo. O sea, muchas veces estos materiales, como no son apropiados, llegan a ser concentraciones de cromo, por ejemplo, en sangre, y da índices como de demencia, ¿no? La sintomatología, el efecto parece demencia o Alzheimer, y es debido a que el reemplazo de cadera está haciendo cromo en la sangre y está pasando ello. Entonces, no es tan fácil, a lo que voy, generar estas patentes, y esto se requeriría más investigación, pero por ejemplo en Europa, como les digo, está un poco laxa la situación y ha dado pie ahí a grandes desastres con seres humanos que han visto afectada su salud en el intento de querer mejorar su salud. Ese es uno y está en Netflix, Salud a la Venta. Eh, yo lo encontré este fin de semana, me lo había sugerido mi hermano, y bueno, también ahí en Estados Unidos la FDA y todos los escándalos que ha tenido desde 1980 para acá con anticonceptivos, eh, reemplazos de cadera, máquinas para operar, la máquina Da Vinci que opera, y algunas cosas que salieron mal con la máquina Da Vinci, y algunos otros casos de prótesis, sobre todo, para que vean que si no tenemos una regulación adecuada, yo ese es el mensaje ahí como abogada, ustedes tal vez le puedan dar otra lectura desde su punto de vista, pero yo como abogada digo, por eso necesitamos una regulación adecuada, porque podemos lastimar y arruinar la vida de muchos seres humanos si no tenemos el debido cuidado, los debidos controles y la debida contención regulatoria, ¿no? Para ello, les digo, si quieren, véalos. Ya a mí ya excedí a los temas de clase, pero está El negocio de la salud en la DW y Salud a la Venta en Netflix. Ese está más largo, ese es como de hora y media, pero pues si algún día están desvelados o algo, pueden verlo. Créanme que está bueno ahí, la investigación que hacen está muy, muy buena. Ahora, déjenme, me voy con, ya mis cebolas acá. Por último, vamos a, bueno, en la última sección de nuestra clase, vamos a ver experimentación en animales como un preámbulo a la investigación en seres humanos. Recuerde que pues, primero se experimenta en animalitos y ya después pasamos a hacer pues, ensayos clínicos en seres humanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La regulación en experimentación en animales ha tenido crecimiento a partir de que también, bueno, hubo mucho activismo en pro de los derechos de los animales, y también han habido otras, nacen estas que les dicen las éticas no antropocéntricas, que son el biocentrismo moderado, el biocentrismo holístico, el ecocentrismo, la zoética, que son las que dicen, bueno, a grandes rasgos estas éticas no antropocéntricas lo que proponen es extender la consideración moral hacia los animales, porque ellos merecen ser un pasivo moral, es decir, si bien no tienen obligaciones morales,